como si fuera de una manera selectiva, tomamos unas cosas de la ley y otras cosas la dejamos. Imagínate tú que nosotros tuviéramos hoy que esperar 5 años para poder probar el fruto. Un adventista te guarda el sábado, no te come cerdo, no te come pulpo, no te come nada que no tenga escama a nivel del mar, pero sin embargo usa ropa con hilos mezclados, correcto. como para traer el versículo que usamos aquí. Tú, por ejemplo, con el tema de la barba, tuvieras una complicación. Correcto. ¿Por qué? Porque según, voy a meter aquí un poco de la interpretación judía de este pasaje. Bienvenidos a su canal Analizando con Israel Molina. En esta ocasión le traigo un video, una serie de videos más bien, sobre un tema muy interesante, sobre los tatuajes. Yo fui invitado a un programa de televisión a tratar este tema con la pregunta de si era pecado usar tatuajes, si era pecado hacerse un tatuaje. Así que no vamos a abundar mucho, vamos a ver el video. Este será la primera parte de ese video. Muy buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que le dedicamos a análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema quizás un poco controversial, un tema que se han analizado en muchos contextos sobre la base de la palabra de Dios, y es el tema: ¿es pecado tatuarse? También otros tópicos que tienen que ver con este concepto y esta actividad de tatuarse el cuerpo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y para ello tenemos como invitado al hermano apologista Israel Molina, quien es comunicador también y nos está acompañando para este análisis. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Sí, hace tiempecito queríamos invitarte. Sí. Tú sabes que hemos compartido en muchos escenarios cuando hemos tenido que defender la fe, la palabra de Dios. Claro. Y este tema es un poquito controversial, de hecho. Muy controversial. Para yo hacer reflexiones, yo prefiero dejarte la pelota caliente a ti, ya que tú traes el tema. Y vamos a comenzar por ahí, Israel. ¿Es pecado tatuarse? Mira, como tú mencionaste, un tema bien controversial que tenemos, se puede decir, dos posturas dentro del pueblo de Dios: la que dice que sí, que es un pecado tatuarse, y hay otra postura, aunque con menos público, que dice que no. Pero para nosotros saber si algo es un pecado o no, sería bueno conocer qué es un pecado, qué es el pecado como tal. Hay una definición rápida a la cual yo voy a recurrir, es básica, está en la palabra de Dios, está en 1 de Juan 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues la infracción de la ley es pecado. Entonces, básicamente, infringir la ley, eso es pecar. Pero esa definición se queda un poco corta si nos vamos a ciertas profundidades, pero por lo menos para tener una base sobre la cual comenzar la conversación, vamos a utilizar eso. Ya en otro programa, si tú quieres, hablamos más ampliamente de qué es el pecado. Es el pecado y a qué se significa violar la ley, obviamente. Exacto, y de qué ley se está hablando, porque también eso tiene ahí una tela por donde cortar. Como te mencionaba, hay dos posturas básicas, que son una que dice que sí, otra que dice que no. Y ambas tienen de dónde aferrarse bíblicamente. Buscan este versículo, otros buscan aquel versículo, y vamos a ir viendo algunos de esos versículos donde se aferran unos y otros y analizarlo brevemente a la luz de otros pasajes, a la luz de la interpretación que se tiene de esos mismos versículos, sin mencionar tatuajes, porque todos esos versículos tienen una interpretación sin mencionar el tatuaje. Correcto. Y una mencionando el tatuaje. Entonces, sí, más directo. Es bueno ver esas cosas. El primer pasaje que yo quisiera que tomemos, ahorita fuera del aire tú me lo mencionabas, creo que tal vez el más utilizado para esto, que está en Levítico 19:28. Correcto. Dame leerlo de aquí para no equivocarme. Dice: no haréis rasguño en vuestros cuerpos por
un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Leí la versión Reina Valera, que es la versión más utilizada. Este versículo, de hecho hay otras versiones que dice literalmente tatuaje, no dice señal, como en esta versión Reina Valera. Por ejemplo, la versión NTV dice, y no hagas tatuaje, lo dice literal. Pero ya eso es haciendo una adaptación a este tiempo, porque esa palabra no estaba evidentemente en el hebreo antiguo. No correcto. estaba, exactamente. Señal sí. Correcto. Exacto, que es la que usa la Reina Valera del 60, que tiene un lenguaje todavía más antiguo. Para analizar este versículo, como hacemos con todos los versículos de la Biblia, hay que ver el contexto donde se está desarrollando este pasaje. Tiene muchos versículos delante, es un capítulo con muchos versículos. Lo interesante de este capítulo es que de principio a fin trata de instrucciones. Están casi todos los mandamientos incluidos en ese capítulo. Correcto. Y otras cosas que tienen que ver con asuntos civiles, hasta si te casas, si te acuestas con una esclava, muchos temas, muchas cosas interesantes. Y yo quisiera resaltar 2 o 3 de todas esas para poner este versículo un poco en contexto. Una de ellas está en el versículo 27, que dice: y no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. La otra que voy a tomar está conglomerada del verso 23 al 26, que dice que no comerás del fruto de lo que tú hayas plantado hasta el 5.º año. En esos versículos explica qué se va a hacer cada año. Correcto. Y ya el 5.º año te dice que ese sí tú puedes comer del fruto. Y la última que voy a tomar de ese grupo está en el verso 19, todas son del mismo capítulo, que dice: y no te pondrás vestido con mezcla de 2 hilos. ¿Por qué quise resaltar esas 3 cosas? Porque esas 3 son parte del todo que es el capítulo. Correcto. Donde incluye el tema de los tatuajes. Vamos a asumir que se refiere literalmente al tatuaje. No vamos a irnos de que no, que tal vez se está refiriendo. Vamos a asumir que sí, que el pasaje de Levítico 19:28 se refiere exclusivamente al tatuaje. Si nos vamos a la lectura que tuvimos anteriormente en 1 de Juan sobre la infracción de la ley, esto es parte de la ley, sí, porque claro. esto está en Levítico, y como mencionamos, junto a otro grupo de cosas, forman parte de la ley. Pero ¿qué pasa? Como si fuera de una manera selectiva, tomamos unas cosas de la ley y otras cosas la dejamos. Y habría que ver a qué se refiere ese tipo de ley, bajo Exacto. qué contexto histórico se aplica. Exactamente. Justamente hablando del contexto histórico, el pueblo de Israel, en el momento que recibe la ley, viene de durar muchos años viviendo en tierra extranjera, viviendo en medio de los paganos, siendo influenciados por una gran cantidad de formas, de métodos de adoración, claro, que no eran los que Dios quería que su pueblo tuviese. Y Dios está tratando de desarraigar a través de esta ley toda esa forma, todo ese método que ellos aprendieron. Estaba desintoxicando a través de la ley toda esa cultura que había recibido de Egipto. Exactamente, esa palabra se aplica muy bien, desintoxicar con esta ley todas esas costumbres. Recuerda que cuando el pueblo estaba tan inmerso en estas prácticas paganas de la adoración, de la idolatría, que cuando Moisés está recibiendo justamente esta ley en el monte, ellos al ver que Moisés tardaba, comenzaron a adorar ídolos en la falda de la montaña. Correcto. Para que tú veas el nivel de corrupción moral que tenía el pueblo en ese momento, que a pesar de que Dios había mostrado ya grandes señales para liberarlos del cautiverio, ellos a la mínima oportunidad volvieron atrás. De duda, sí, correcto. Exactamente, a la idolatría. Y quise mencionarte eso por lo que tú mencionaste del contexto histórico, para que más o menos nos ubiquemos
dónde estaba sucediendo esto, en qué momento Dios le estaba dando este tipo de leyes. Si, como te mencioné, en ese capítulo se mencionan prácticamente todos los mandamientos, el de guardar el sábado, de honrar a tus padres, casi todos los mandamientos están ahí, incluyendo este, pero si nosotros asumimos que tenemos que cumplir la ley, esa ley, porque ese versículo del tatuaje está en la ley, tendríamos que asumir también que no podemos ponernos ropa con dos hilos. Correcto. Por ejemplo, esta camisa que yo tengo tiene un 80% de algodón y un 20% de poliéster. Ya yo ahí tengo una complicación con la ley. Bajo la ley levítica que se dio en ese contexto. Bajo esa ley yo tengo una complicación. Tú, por ejemplo, con el tema de la barba, tuvieras una complicación. Correcto. ¿Por qué? Porque según, voy a meter aquí un poco de la interpretación judía de este pasaje. Esto no está directamente en el texto, pero es como los judíos lo ven. Aquellos se referían con cómo debía cortarse la barba del hombre. Que tú puedas cortártela, que el vello te quede de un largo que pueda doblarse y toparte nuevamente la piel. Es decir, ahí tú medías el largo que debía tener el cabello para no infringir esta ley. Yo tengo una pequeña duda ahí, histórica. ¿Eso aplicaba a todos los miembros del antiguo Israel, todos los hombres? Bueno, ¿o era una parte quizá sacerdotal? Mira, no estoy muy claro. Esta parte exclusivamente no está circunscrita necesariamente a los levitas. El libro de los levitas, que pareciera que todo está dirigido la ley levítica obviamente dirigida a ese grupo en específico. Exactamente, pero si vemos el inicio del capítulo, no lo tengo aquí justamente, pero al inicio, aunque era extensivo, al inicio del capítulo, el Señor le dice, dile esto al pueblo. Correcto. Entonces ya ahí no solamente está limitado a los levitas, que luego hay ordenanzas directamente para los levitas, sino que le dice, dile esto al pueblo. Entonces ya ahí va a abarcar a la generalidad de los israelitas. Entonces, esa era la manera, como te digo, es una interpretación judía de cómo debía medirse el largo de la barba. Yo estaría bien porque la mía está bien larga. Está acorde ahí a lo que pedían ellos. Yo estoy acorde a eso. El que estoy con problemas soy yo. Ahí tú estás pero fallando. Estamos bajo la gracia. Gracias al Señor. Entonces, el otro pasaje, que es el de los frutos. Nosotros ahora mismo no vivimos tanto así, pero años atrás nosotros éramos un alto porcentaje de la producción agrícola. La mayoría de los trabajos venían de la agricultura. Imagínate tú que nosotros tuviéramos hoy que esperar 5 años para poder probar el fruto. Que era, el primer año no se tocaba. Los 3 años siguientes eran consagrados al Señor. El quinto año entonces era para tú tomar los frutos. Correcto. Mira, te mencioné 3 cosas, hay muchas. A los amigos que nos están viendo a través de las redes, que busquen el capítulo, lo lean para que vean todas las instrucciones que Dios le deja al pueblo de Israel claro. En ese capítulo, pero que solamente nos hacemos referencia a unas pocas, como esta del tema de los tatuajes. Yo quisiera hablarte en esa misma línea, pasando a otro pasaje. Cuando tú ves esta selección, tú dices, pero ¿y por qué selecciona una cosa y la otra no? Porque si tú lo ves de una manera imparcial, tú dices, bueno, deberían de cumplir toda la ley, como dice Pablo. Si tú te vas a regir por alguna parte de la ley, tú tienes que cumplirla toda. Pero eso no es una práctica exclusiva de ahora. En el tiempo de Jesús, eso sucedía también. Tal vez no tan directo, pero por ejemplo, mira lo que dice el pasaje de Mateo 23:23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enelvo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso en la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que habéis
que debías haber hecho sin descuidar aquella. Es decir, esta cosa debiste hacerla, pero sin descuidar aquella. Lo demás. No están haciendo una omisión directa, tal vez como sucede ahora, pero a nivel de importancia, ellos le están dando más importancia a unas cosas que a otras. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos muchas denominaciones en este país. Está la adventista, la pentecostal, bautista, metodista, hay muchas. Y cada una de ellas hace algo parecido también. Toma cosas de la ley, se la aplica a su doctrina, pero hay otras cosas que obvian. Por ejemplo, si tú ves los adventistas, sin intención de criticar a nadie, esto es algo que... Es un análisis esto es algo que lo hace prácticamente todo el mundo, pero para que entendamos más o menos la línea. Bueno, espero que te haya gustado este video que hemos compartido. Espero que haya sido de edificación para ti. Compártelo con tus contactos, suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo capítulo de Analizando con Israel Molina.